Nadie lo vio venir. Hace miles de millones de años, un planeta gigante, tan inmenso que podría tragarse a todos los demás, cambió para siempre el destino de nuestro sistema solar. Ese planeta es Júpiter, el guardián, el destructor, y al mismo tiempo, el protector de la vida en la Tierra. ¿Y si te dijera que sin Júpiter, tú y yo no estaríamos aquí hoy? Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará la forma en que ves el cosmos. Quédate hasta el final, porque el secreto número 10 es algo que ni siquiera la NASA puede explicar del todo. Puede sonar como una historia de ciencia ficción, pero Júpiter realmente cumple el papel de un héroe cósmico. Su masa es tan inmensa que representa más del 70% de toda la materia de los planetas del sistema solar. Esa fuerza gravitacional descomunal no solo lo convierte en el rey de los planetas, sino también en el guardián silencioso que ha mantenido a nuestro mundo a salvo durante miles de millones de años. Cuando hablamos de Júpiter, hablamos de un gigante con una gravedad tan poderosa que altera las trayectorias de los cuerpos celestes que viajan por el vecindario solar. Asteroides errantes, cometas descontrolados y fragmentos de roca espacial que alguna vez pudieron tener a la Tierra como destino, terminan atrapados o desviados gracias a la influencia gravitacional de Júpiter. Es como si su presencia creara una muralla invisible que nos protege del caos del espacio. Los astrónomos han calculado que sin Júpiter, los impactos catastróficos sobre la Tierra habrían sido mucho más frecuentes. Algunos incluso estiman que la vida, tal como la conocemos, no habría tenido tiempo suficiente para evolucionar entre un impacto y otro. Cada civilización, cada bosque, cada océano, le debe su existencia a ese coloso gaseoso que gira a más de 700 millones de kilómetros de distancia. El ejemplo más claro de esta protección ocurrió en julio de 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9, dividido en más de 20 fragmentos, se estrelló contra Júpiter. Las imágenes captadas por el telescopio Hubble mostraron explosiones del tamaño de planetas enteros, dejando cicatrices visibles en su atmósfera durante semanas. El impacto fue tan violento que si ese cometa hubiese golpeado la Tierra, habría acabado con toda forma de vida en el planeta. El evento Shoemaker-Levy 9 no fue solo una demostración de la fuerza de la naturaleza, sino una evidencia de cómo Júpiter cumple una función vital. Los científicos observaron con asombro cómo aquel cometa, atraído por la enorme gravedad joviana, fue desintegrado antes de que pudiera representar un peligro para el resto del sistema. En otras palabras, Júpiter absorbió el golpe por todos nosotros. La magnitud de ese suceso cambió la forma en que la ciencia veía a Júpiter. Ya no solo era un planeta gigante lleno de tormentas y misterios, sino una pieza fundamental en el equilibrio cósmico que permite la vida en la Tierra. De hecho, los modelos computacionales han demostrado que Júpiter, junto con Saturno, actúa como una aspiradora gravitacional, limpiando los restos peligrosos que vagan por el sistema solar. Pero la historia no termina ahí. En los años posteriores, los astrónomos detectaron otros impactos en la atmósfera de Júpiter. En 2009, por ejemplo, un objeto desconocido, probablemente un asteroide, chocó con el planeta, dejando otra mancha oscura del tamaño de la Tierra. Cada uno de esos eventos recuerda que Júpiter sigue cumpliendo su papel de protector sin descanso. Esa constante interacción con cometas y asteroides no solo mantiene a salvo la Tierra, sino que también nos da la oportunidad de estudiar el comportamiento de estos cuerpos. Júpiter se ha convertido en un laboratorio natural donde la humanidad puede observar, a distancia segura, los efectos de las colisiones cósmicas y entender mejor la dinámica del espacio. Su gigantesca gravedad ayuda a estabilizar las órbitas de los planetas interiores, incluida la nuestra. Sin Júpiter, los tirones gravitacionales de otros cuerpos podrían haber alterado la órbita terrestre, haciendo nuestro clima mucho más inestable o incluso arrojándonos fuera de la zona habitable. Su presencia garantiza, en gran medida, la estabilidad del sistema solar. De algún modo, Júpiter es como un hermano mayor que siempre ha estado ahí, soportando golpes, regulando fuerzas y manteniendo la armonía en el hogar solar. Es tan masivo que podría haber sido una estrella si hubiese acumulado un poco más de materia. Pero el destino le asignó otro rol, el de guardián, el de protector. Cuando miramos al cielo nocturno y vemos ese punto brillante, pocas veces pensamos que esa luz distante representa un escudo invisible. Júpiter no solo deslumbra por su tamaño o sus colores, sino por el papel vital que desempeña en la historia de nuestro planeta. Su mera existencia ha permitido que la Tierra siga siendo un oasis en medio del vacío. Incluso en la actualidad, los científicos continúan rastreando objetos que podrían acercarse a nuestro planeta, y muchos de ellos terminan desviados antes de convertirse en una amenaza. Una y otra vez, los cálculos muestran el mismo patrón. Júpiter interviene,
altera sus trayectorias y los lanza fuera del sistema interior. No todo es tan simple. Algunos investigadores sostienen que, en ocasiones, la misma gravedad que nos protege también puede redirigir asteroides hacia la Tierra. Pero la mayoría coincide en que su influencia es más beneficiosa que peligrosa. En el balance cósmico, Júpiter sigue siendo nuestro mayor aliado. Lo que hace a Júpiter aún más fascinante es que no lo hace de manera intencional. No tiene conciencia ni propósito, pero su presencia es esencial para que la vida haya prosperado aquí. Es un recordatorio de cómo el universo, a veces, parece actuar en favor de la existencia sin necesidad de un plan. En términos de energía, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 liberó el equivalente a millones de bombas nucleares. Aún así, Júpiter lo absorbió sin sufrir consecuencias graves. Esa capacidad de resistir fuerzas tan descomunales es una prueba más de su imponente poder y de por qué es considerado el gigante protector. Si pensamos en el futuro, su rol podría ser aún más importante. A medida que nuevos cometas se aproximen desde las regiones más lejanas, Júpiter seguirá atrayéndolos, evitando que crucen la órbita terrestre. Es como un guardián eterno que nunca duerme, vigilando silenciosamente desde su trono de gas y tormentas. Incluso la famosa Gran Mancha Roja, esa tormenta que ruge desde hace siglos, puede verse como un símbolo de la resistencia y fuerza del planeta. Mientras en su superficie se desatan huracanes de una escala inimaginable, en su entorno protege a todo un sistema de la aniquilación. Si algún día la humanidad logra establecer bases permanentes en otros mundos, será inevitable reconocer que Júpiter, con su presencia constante, hizo posible que existiéramos el tiempo suficiente para alcanzar las estrellas. Es el guardián que permitió la evolución, la ciencia, la civilización. Tal vez nunca tengamos una estatua o monumento en su honor, pero cada amanecer en la Tierra es, en parte, un tributo silencioso a su influencia. Júpiter nos ha protegido desde antes de que existieran los humanos, y probablemente seguirá haciéndolo mucho después de que dejemos este planeta. Por eso, cuando observemos su resplandor dorado en la noche, recordemos que no solo estamos viendo un planeta. Estamos mirando a un héroe cósmico, un coloso de gas y gravedad que, sin saberlo, ha sido nuestro escudo contra la destrucción. Y mientras siga allí, la Tierra seguirá teniendo una oportunidad más de seguir viva. La magnitud de Júpiter es tan descomunal que su influencia se extiende más allá de sus propias lunas y alcanza incluso al mismísimo Sol. Su masa, equivalente a más de 300 veces la de la Tierra, ejerce una atracción gravitacional tan poderosa que altera el equilibrio del sistema solar entero. En teoría, el Sol debería permanecer inmóvil en el centro del sistema, pero la realidad es mucho más sorprendente. Júpiter lo hace tambalear. Cuando hablamos de la relación entre el Sol y los planetas, solemos imaginar a nuestra estrella en el centro exacto, con todo girando ordenadamente a su alrededor. Eso no es del todo cierto. El verdadero centro de gravedad del sistema solar, el llamado baricentro, no está dentro del Sol, sino en un punto que se encuentra justo fuera de su superficie, debido principalmente al tirón gravitacional de Júpiter. Es decir, el Sol no gira sobre sí mismo de manera estática, sino que se balancea ligeramente, como si estuviera bailando con su planeta más grande. Ese movimiento es casi imperceptible a simple vista, pero los astrónomos han logrado medirlo con precisión. Cada 11 o 12 años, que es el tiempo que tarda Júpiter en completar una órbita alrededor del Sol, la estrella realiza una pequeña oscilación en respuesta a su gravedad. Puede parecer un detalle menor, pero en términos cósmicos es una muestra impresionante del poder que tiene este planeta gaseoso. Imagina la fuerza necesaria para mover al Sol, una estrella con una masa equivalente a 333.000 tierras. Aún así, Júpiter logra hacerlo. Es el único planeta del sistema solar capaz de desplazar el punto de equilibrio solar fuera de su propio cuerpo. Su gravedad no solo mantiene cautivas a más de 90 lunas, sino que literalmente arrastra a la estrella más grande del vecindario. Este fenómeno ha sido fundamental para la astronomía moderna, ya que fue precisamente observando movimientos similares en otras estrellas que los científicos descubrieron los primeros exoplanetas. Al notar que una estrella se tambaleaba de forma sutil, pudieron deducir la presencia de un planeta masivo tirando de ella, tal como Júpiter lo hace con nuestro Sol. Así, el propio comportamiento de nuestro sistema sirvió de modelo para explorar otros mundos. La influencia de Júpiter es tan notoria que, si el planeta desapareciera repentinamente, el equilibrio del sistema solar se alteraría drásticamente. Las órbitas de los demás planetas se desestabilizarían, el Sol volvería a un centro más estable, pero el sistema perdería ese vaivén característico que lo ha acompañado por miles de millones de años. El baile solar terminaría abruptamente,
y con él, una parte esencial de la armonía cósmica que hoy conocemos. Para comprender la escala de este fenómeno, los científicos calculan que el baricentro del sistema solar puede situarse hasta 1.5 veces el radio del Sol fuera de su superficie. En otras palabras, durante parte del tiempo, el Sol literalmente orbita un punto vacío del espacio. No es que el Sol se mueva alrededor de Júpiter, sino que ambos giran en torno a ese centro de masa compartido. Pero el simple hecho de que ese punto esté fuera del cuerpo solar demuestra cuán poderosa es la influencia de Júpiter. Esa danza gravitacional no solo afecta al Sol, sino también al resto de los planetas. El tirón de Júpiter altera levemente las trayectorias de sus compañeros, creando pequeñas variaciones en sus órbitas. Incluso la Tierra experimenta estos efectos, aunque de forma tan minúscula que solo pueden detectarse con instrumentos extremadamente precisos. Desde el punto de vista energético, este constante intercambio de fuerzas implica que el sistema solar no es estático, sino dinámico. Los planetas no giran en círculos perfectos, sino en trayectorias elípticas que se ajustan constantemente por la atracción mutua. Júpiter es el principal responsable de esas variaciones, actuando como el metrónomo gravitacional que marca el ritmo del sistema. El estudio de estas oscilaciones también ha permitido a los científicos entender mejor los ciclos solares. Algunos investigadores sugieren que los movimientos de Júpiter podrían estar relacionados con ciertas variaciones en la actividad magnética del Sol, como los ciclos de manchas solares. Aunque la conexión aún se investiga, la correlación temporal entre ambos fenómenos es demasiado precisa para ser mera coincidencia. Desde una perspectiva simbólica, resulta fascinante pensar que un planeta, ni siquiera una estrella, sea capaz de influir en el corazón del sistema. Es como si Júpiter recordara al universo que la grandeza no siempre depende del brillo, sino de la fuerza invisible que ejerce sobre su entorno. Su poder no radica en emitir luz, sino en controlar la danza de los astros. Para los astrónomos, medir el tambaleo del Sol no es solo una curiosidad, es una herramienta para estudiar la masa exacta de Júpiter y su impacto sobre los demás cuerpos celestes. Cuanto más detalladamente entienden este movimiento, mejor pueden predecir el comportamiento orbital del sistema solar y, en consecuencia, la estabilidad futura de la Tierra. En cierto modo, Júpiter actúa como el contrapeso natural del Sol. Sin él, la distribución de masa en el sistema sería muy distinta. Los cometas podrían tener trayectorias más erráticas, y los planetas interiores podrían sufrir alteraciones que harían sus órbitas menos estables. El equilibrio que disfrutamos hoy es el resultado directo de esta interacción silenciosa entre el coloso gaseoso y nuestra estrella. Resulta poético pensar que el Sol, ese símbolo de poder absoluto, no es completamente independiente. Aun con todo su fuego y energía, se ve obligado a inclinarse levemente ante la fuerza invisible de un planeta gigante. Es una metáfora perfecta de cómo, incluso en el cosmos, nada existe de manera aislada, todo está conectado por la danza de la gravedad. Si pudiéramos observar el sistema solar desde una distancia lejana, veríamos que no gira en círculos perfectos alrededor del Sol, sino que ambos, estrella y planetas, se mueven en un patrón ondulante, casi espiralado. Esa oscilación constante da forma al equilibrio que mantiene todo en orden. Y, una vez más, el responsable principal de esa coreografía es Júpiter. El descubrimiento de este fenómeno cambió la forma en que comprendemos los sistemas planetarios. Antes, se pensaba que las estrellas eran centros inmóviles, pero Júpiter demostró que incluso una estrella puede moverse cuando existe una masa lo suficientemente poderosa orbitándola. Este conocimiento permitió descubrir miles de planetas fuera del sistema solar usando el mismo principio. Lo que asombra no es solo la fuerza física, sino la elegancia del fenómeno. Júpiter no empuja, no colisiona, no destruye, simplemente atrae. Y en esa atracción, logra que el Sol mismo describa un pequeño círculo invisible en el espacio. Su influencia es tan precisa y constante que mantiene al sistema entero en una danza cósmica perfectamente sincronizada. La gravedad de Júpiter nos recuerda que la fuerza no siempre se manifiesta con violencia, sino con presencia. No necesita destruir para dominar, basta su existencia para alterar el curso de todo lo que lo rodea. Y en ese equilibrio silencioso, el Sol y Júpiter han estado girando juntos desde el principio de los tiempos, como dos titanes en un eterno vals gravitacional. Cada vez que contemplamos una imagen del sistema solar, deberíamos recordar que ese orden aparente es, en realidad, una coreografía compleja de movimientos invisibles. El Sol no es el centro absoluto, sino el compañero de un planeta tan poderoso que lo hace girar fuera de su lugar. Así de impresionante es el poder del gigante gaseoso.
Júpiter no solo domina a sus lunas o a los cometas errantes, domina incluso al Sol. Su influencia alcanza cada rincón del sistema, recordándonos que la gravedad es el verdadero lenguaje del universo. Y mientras siga allí, el Sol seguirá bailando a su alrededor, en una danza eterna entre la luz y la sombra, entre la energía y la atracción. La atmósfera de Júpiter es uno de los mayores enigmas del cosmos, un océano infinito de gas y energía que desafía toda lógica terrestre. Lo que observamos desde telescopios y sondas espaciales no es una superficie sólida, sino una danza de nubes, colores y tormentas que jamás se detienen. Cada tonalidad, desde el blanco perlado hasta el rojo carmesí, representa una capa de gases diferentes, mezclándose en un caos tan bello como letal. Esta atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, los mismos elementos que conforman las estrellas. De hecho, si Júpiter hubiera sido unas 80 veces más masivo, habría encendido su propio fuego nuclear y se habría convertido en una estrella. Pero en lugar de eso, permanece como un gigante gaseoso, con una atmósfera tan densa y profunda que ningún ser humano ha podido explorarla directamente. Las imágenes que recibimos de misiones como Juno o Voyager nos muestran un mundo en constante movimiento. Torbellinos gigantes, franjas de nubes que se cruzan a velocidades que superan los 500 km por hora, y relámpagos miles de veces más potentes que los de la Tierra. Es un infierno gaseoso disfrazado de belleza cósmica, donde la naturaleza demuestra su poder absoluto. Cada una de las franjas que vemos sobre Júpiter tiene su propio clima. Algunas son zonas ascendentes de gas caliente, otras son regiones donde los vientos bajan cargados de amoníaco congelado. Es como si cada franja fuera un planeta diferente, con su propio sistema atmosférico independiente, coexistiendo dentro de una misma esfera gigantesca. Los científicos han descubierto que los vientos jupiterianos no solo son intensos, sino también persistentes. En la Tierra, las tormentas duran días o semanas, en Júpiter, pueden durar siglos. La Gran Mancha Roja, por ejemplo, ha estado rugiendo durante al menos 350 años, y podría haber existido mucho antes de que Galileo apuntara su telescopio hacia el cielo. Esa tormenta colosal es tan grande que podría tragar 3 tierras enteras, y su fuerza sigue siendo un misterio. Nadie entiende cómo puede mantenerse activa durante tanto tiempo sin disiparse. Las teorías apuntan a que las capas internas del planeta alimentan su energía constantemente, impulsadas por el calor que emana del núcleo joviano. Pero lo más inquietante de todo es que, hasta el día de hoy, no sabemos qué hay realmente debajo de esas nubes. Las ondas que han intentado descender hacia el interior, como la Galileo en 1995, fueron destruidas por la presión atmosférica mucho antes de llegar a ninguna superficie. A los 150 kilómetros de profundidad, la presión es tan grande que podría aplastar incluso una nave de titanio como si fuera papel. Se estima que, conforme uno se adentra en la atmósfera, el gas se vuelve líquido, y más abajo aún, puede transformarse en una especie de hidrógeno metálico. Esta sustancia exótica, que no existe naturalmente en la Tierra, se comporta como un metal conductor capaz de generar los intensos campos magnéticos del planeta. Pero nadie lo ha visto directamente. Todos son teorías basadas en modelos y simulaciones. Cada centímetro de esa atmósfera es un campo de batalla entre fuerzas opuestas, calor y frío, viento y presión, ascenso y caída. Los vientos ecuatoriales soplan en una dirección, mientras que los de las latitudes superiores lo hacen en sentido contrario, generando un patrón visual que recuerda a una pintura viva. Es el caos hecho arte, un espectáculo natural que deja sin aliento incluso a los astrónomos más experimentados. La sonda Juno, lanzada por la NASA, ha permitido observar fenómenos que nadie imaginaba: tormentas polares en forma de pentágonos, ciclones que giran alrededor de un vórtice central, y nubes que se elevan miles de kilómetros sobre el resto. Cada imagen que envía es una prueba más de que Júpiter sigue ocultando secretos que desafían la comprensión humana. Lo más fascinante es que la atmósfera no es solo gas. En su interior, los relámpagos son tan potentes que pueden verse desde el espacio. Se estima que algunos duran más de un segundo y liberan energía suficiente para destruir una ciudad entera. Estas descargas eléctricas son el resultado de las intensas diferencias de temperatura y presión entre las capas gaseosas. Las condiciones allí son tan extremas que las gotas de lluvia no son de agua, sino de amoníaco y posiblemente de helio líquido. Algunos científicos incluso proponen que en las capas más profundas podría llover diamantes, formados por la compresión del carbono dentro del planeta. Una tormenta de joyas cayendo sobre un océano de hidrógeno líquido, un espectáculo tan poético como imposible de presenciar. A pesar de su violencia, la atmósfera de Júpiter tiene una armonía interna.
Cada corriente, cada nube y cada remolino siguen patrones predecibles de rotación y temperatura. Los astrónomos han descubierto que los vientos de las capas superiores se sincronizan con los de las inferiores, como si todo el planeta respirara al unísono. Pero esa respiración no es tranquila. Es un rugido constante de energía. El calor interno de Júpiter, que proviene de su formación hace miles de millones de años, todavía se libera hacia el exterior, alimentando las tormentas y manteniendo la atmósfera en perpetuo movimiento. Es un planeta que nunca duerme. En comparación con la Tierra, su escala atmosférica es inconcebible. Una simple nube jupiteriana podría cubrir toda Sudamérica. Un relámpago allí sería 1000 veces más potente que el más grande registrado en nuestro planeta. En ese mundo de gas y furia, cualquier nave humana sería destrozada antes de alcanzar siquiera el 1% de su profundidad. El misterio se intensifica cuando consideramos que lo que vemos no es la superficie, sino apenas la piel de una atmósfera infinita. Nadie sabe qué hay debajo de las nubes más profundas. ¿Existe un núcleo sólido? ¿O simplemente una transición gradual hacia una materia cada vez más densa y caliente? Las respuestas siguen siendo inciertas. Júpiter, en su esencia, es un laboratorio natural para entender cómo funcionan los gigantes gaseosos del universo. Cada dato que se obtiene de su atmósfera ayuda a comprender planetas similares en otros sistemas estelares. Pero aún con toda la tecnología moderna, seguimos siendo espectadores desde la distancia, contemplando un enigma que se niega a revelarse. Los colores que tanto nos hipnotizan, naranjas, rojos, cremas y marrones, son producto de reacciones químicas aún no totalmente comprendidas. Algunas se deben a la luz solar, otras a compuestos de azufre o fósforo. Cada matiz cuenta una historia distinta sobre la temperatura, la presión y la composición del aire en esa región del planeta. Lo que hace más fascinante a Júpiter es que todo en él parece estar vivo. Su atmósfera respira, gira, cambia, se transforma constantemente. No hay descanso, no hay calma. Cada segundo es un espectáculo de energía pura y caos controlado. Y así, desde millones de kilómetros de distancia, seguimos mirando a este gigante que parece tener alma propia. Una criatura hecha de gas y tormenta, que respira fuego y relámpago. Júpiter es, sin duda, un misterio viviente, un recordatorio de que el universo todavía guarda secretos que ni la ciencia más avanzada ha podido descifrar. La gran mancha roja de Júpiter es uno de los fenómenos más icónicos y misteriosos del sistema solar. A simple vista, parece una elipse rojiza que gira lentamente en medio de las nubes del planeta, pero en realidad es una tormenta colosal, un vórtice atmosférico que ha rugido durante siglos con una fuerza imposible de imaginar. Es tan enorme que 3 tierras enteras podrían caber dentro de ella, y aún así, su naturaleza exacta sigue siendo un enigma para la ciencia. Desde que fue observada por primera vez hace más de 350 años, la Gran Mancha Roja ha cautivado a astrónomos de todas las épocas. Galileo Galilei, con su rudimentario telescopio en el siglo XVII, fue uno de los primeros en notar una mancha extraña sobre la superficie del planeta. Desde entonces, ha sido observada una y otra vez, resistiendo tormentas, cambios atmosféricos e incluso siglos de estudio humano. Es, literalmente, una tormenta eterna que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la astronomía moderna. Lo que la hace tan impresionante no es solo su tamaño, sino su duración. En la Tierra, los huracanes más fuertes pueden durar algunas semanas antes de disiparse. En Júpiter, la Gran Mancha Roja ha sobrevivido durante siglos, alimentándose de la energía interna del planeta y de los vientos que la rodean. Es un ciclón descomunal que desafía todo lo que sabemos sobre la dinámica atmosférica. A lo largo de los años, los astrónomos han notado un cambio inquietante: la Gran Mancha Roja está encogiéndose. En el siglo XIX, medía más de 40.000 kilómetros de ancho, suficiente para envolver casi 4 planetas del tamaño de la Tierra. Hoy, apenas supera los 16.000 kilómetros. Nadie sabe con certeza por qué está disminuyendo, pero las imágenes de la sonda Juno confirman que el proceso continúa lentamente. Una de las hipótesis más aceptadas es que los cambios en los vientos que rodean la tormenta podrían estar modificando su estructura. Las corrientes atmosféricas que antes la mantenían estable ahora parecen desviar parte de su energía. Esto provocaría una pérdida gradual de fuerza, reduciendo su diámetro sin eliminarla por completo. Es como si, poco a poco, Júpiter estuviera apagando su propio fuego. Lo fascinante es que, a pesar de su reducción, la tormenta sigue siendo extremadamente violenta. En su interior, los vientos alcanzan velocidades de más de 600 km por hora,
girando en sentido antihorario en el hemisferio sur del planeta. Es una espiral colosal de gas caliente y frío, de colores rojizos y anaranjados que cambian según la luz del Sol y los compuestos químicos que la componen. Los científicos creen que el color rojo se debe a reacciones químicas en las capas superiores de la atmósfera, provocadas por la radiación ultravioleta. Estas reacciones transforman el amoníaco y el fósforo en compuestos más complejos, dando lugar a los tonos rojizos que vemos desde la Tierra. No todos los detalles de esta química están claros, lo que mantiene viva la curiosidad científica. La energía que alimenta la Gran Mancha Roja proviene del calor interno de Júpiter. El planeta emite más energía de la que recibe del Sol, producto de su propia compresión gravitacional. Ese calor genera corrientes ascendentes que impulsan la atmósfera y crean un sistema dinámico en el que la tormenta encuentra su combustible inagotable. Mientras esa fuente interna siga activa, la mancha podría continuar existiendo, aunque con un tamaño menor. Otro aspecto fascinante es que la Gran Mancha Roja no está sola. A su alrededor giran decenas de tormentas más pequeñas, algunas del tamaño de la Tierra, que interactúan con ella de forma constante. Cuando estas tormentas colisionan con la mancha, pueden alimentar su energía o, por el contrario, contribuir a su debilitamiento. Es un ecosistema de tormentas dentro de una atmósfera turbulenta, donde cada colisión altera el equilibrio. Las imágenes obtenidas por la sonda Voyager 1 de enero de 1979 mostraron por primera vez la verdadera magnitud de la Gran Mancha Roja. Desde entonces, hemos seguido su evolución con cámaras más avanzadas. En las últimas décadas, los científicos han observado cómo su forma se ha tornado más redonda y compacta, como si se estuviera contrayendo sobre sí misma. El núcleo de la tormenta sigue siendo tan violento como siempre. Las simulaciones informáticas sugieren que la mancha podría reducirse aún más en los próximos siglos, hasta alcanzar un punto de equilibrio en el que se mantenga estable, aunque más pequeña. No obstante, también existe la posibilidad de que desaparezca por completo, dejando solo rastros de su existencia en los registros astronómicos. Si eso ocurriera, sería el fin de una era que ha durado más de 3 siglos. Para los científicos planetarios, la Gran Mancha Roja es más que una tormenta, es una ventana al pasado y al futuro de los gigantes gaseosos. Estudiarla permite entender cómo funcionan las atmósferas de planetas similares en otros sistemas solares. Cada medición, cada imagen y cada cambio registrado nos enseña algo nuevo sobre la física extrema que ocurre en esos mundos lejanos. El misterio de su longevidad sigue siendo uno de los mayores retos para la ciencia. ¿Cómo puede una tormenta mantenerse activa durante tanto tiempo? ¿Qué procesos internos le impiden disiparse como cualquier ciclón terrestre? Las respuestas están enterradas bajo kilómetros de gas turbulento, en un planeta donde la atmósfera no conoce descanso. Para los observadores terrestres, la Gran Mancha Roja también tiene un significado poético. Representa la resistencia frente al paso del tiempo, una fuerza de la naturaleza que ha sobrevivido a revoluciones, guerras, descubrimientos y eras enteras de la humanidad. Mientras en la Tierra cambian civilizaciones, Júpiter continúa girando, y su tormenta sigue rugiendo. Hay algo profundamente simbólico en saber que, mientras Galileo observaba las lunas de Júpiter en 1610, esa misma tormenta ya existía. Fue testigo del nacimiento de la ciencia moderna, del surgimiento de telescopios espaciales, y aún hoy, en la era digital, continúa girando sin detenerse. Es una conexión directa entre nosotros y el pasado más remoto del conocimiento humano. A pesar de su aparente fragilidad actual, la Gran Mancha Roja sigue siendo un monstruo atmosférico. Su energía, su complejidad y su misterio la convierten en uno de los fenómenos más impresionantes del universo conocido. Incluso si algún día desaparece, su legado quedará grabado como una de las maravillas más grandiosas del cosmos. Cada matiz cuenta una historia distinta sobre la temperatura, la presión y la composición del aire en esa región del planeta. Lo que hace más fascinante a Júpiter es que todo en él parece estar vivo. Su atmósfera respira, gira, cambia, se transforma constantemente. No hay descanso, no hay calma. Cada segundo es un espectáculo de energía pura y caos controlado. Y así, desde millones de kilómetros de distancia, seguimos mirando a este gigante que parece tener alma propia. Una criatura hecha de gas y tormenta, que respira fuego y relámpago. Júpiter es, sin duda, un misterio viviente, un recordatorio de que el universo todavía guarda secretos que ni la ciencia más avanzada ha podido descifrar. La Gran Mancha Roja de Júpiter es uno de los fenómenos más icónicos y misteriosos del sistema solar. A simple vista, parece una elipse rojiza que gira lentamente en medio de las nubes del planeta,
pero en realidad es una tormenta colosal, un vórtice atmosférico que ha rugido durante siglos con una fuerza imposible de imaginar. Es tan enorme que 3 tierras enteras podrían caber dentro de ella, y aún así, su naturaleza exacta sigue siendo un enigma para la ciencia. Desde que fue observada por primera vez hace más de 350 años, la Gran Mancha Roja ha cautivado a astrónomos de todas las épocas. Galileo Galilei, con su rudimentario telescopio en el siglo XVII, fue uno de los primeros en notar una mancha extraña sobre la superficie del planeta. Desde entonces, ha sido observada una y otra vez, resistiendo tormentas, cambios atmosféricos e incluso siglos de estudio humano. Es, literalmente, una tormenta eterna que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la astronomía moderna. Lo que la hace tan impresionante no es solo su tamaño, sino su duración. En la Tierra, los huracanes más fuertes pueden durar algunas semanas antes de disiparse. En Júpiter, la Gran Mancha Roja ha sobrevivido durante siglos, alimentándose de la energía interna del planeta y de los vientos que la rodean. Es un ciclón descomunal que desafía todo lo que sabemos sobre la dinámica atmosférica. A lo largo de los años, los astrónomos han notado un cambio inquietante: la Gran Mancha Roja está encogiéndose. En el siglo XIX, medía más de 40.000 kilómetros de ancho, suficiente para envolver casi 4 planetas del tamaño de la Tierra. Hoy, apenas supera los 16.000 kilómetros. Nadie sabe con certeza por qué está disminuyendo, pero las imágenes de la sonda Juno confirman que el proceso continúa lentamente. Una de las hipótesis más aceptadas es que los cambios en los vientos que rodean la tormenta podrían estar modificando su estructura. Las corrientes atmosféricas que antes la mantenían estable ahora parecen desviar parte de su energía. Esto provocaría una pérdida gradual de fuerza, reduciendo su diámetro sin eliminarla por completo. Es como si, poco a poco, Júpiter estuviera apagando su propio fuego. Lo fascinante es que, a pesar de su reducción, la tormenta sigue siendo extremadamente violenta. En su interior, los vientos alcanzan velocidades de más de 600 km por hora, girando en sentido antihorario en el hemisferio sur del planeta. Es una espiral colosal de gas caliente y frío, de colores rojizos y anaranjados que cambian según la luz del sol y los compuestos químicos que la componen. Los científicos creen que el color rojo se debe a reacciones químicas en las capas superiores de la atmósfera, provocadas por la radiación ultravioleta. Estas reacciones transforman el amoníaco y el fósforo en compuestos más complejos, dando lugar a los tonos rojizos que vemos desde la Tierra. No todos los detalles de esta química están claros, lo que mantiene viva la curiosidad científica. La energía que alimenta la Gran Mancha Roja proviene del calor interno de Júpiter. El planeta emite más energía de la que recibe del Sol, producto de su propia compresión gravitacional. Ese calor genera corrientes ascendentes que impulsan la atmósfera y crean un sistema dinámico en el que la tormenta encuentra su combustible inagotable. Mientras esa fuente interna siga activa, la mancha podría continuar existiendo, aunque con un tamaño menor. Otro aspecto fascinante es que la Gran Mancha Roja no está sola. A su alrededor giran decenas de tormentas más pequeñas, algunas del tamaño de la Tierra, que interactúan con ella de forma constante. Cuando estas tormentas colisionan con la mancha, pueden alimentar su energía o, por el contrario, contribuir a su debilitamiento. Es un ecosistema de tormentas dentro de una atmósfera turbulenta, donde cada colisión altera el equilibrio. Las imágenes obtenidas por la sonda Voyager 1 de enero de 1979 mostraron por primera vez la verdadera magnitud de la Gran Mancha Roja. Desde entonces, hemos seguido su evolución con cámaras más avanzadas. En las últimas décadas, los científicos han observado cómo su forma se ha tornado más redonda y compacta, como si se estuviera contrayendo sobre sí misma. El núcleo de la tormenta sigue siendo tan violento como siempre. Las simulaciones informáticas sugieren que la mancha podría reducirse aún más en los próximos siglos, hasta alcanzar un punto de equilibrio en el que se mantenga estable, aunque más pequeña. No obstante, también existe la posibilidad de que desaparezca por completo, dejando solo rastros de su existencia en los registros astronómicos. Si eso ocurriera, sería el fin de una era que ha durado más de 3 siglos. Para los científicos planetarios, la Gran Mancha Roja es más que una tormenta, es una ventana al pasado y al futuro de los gigantes gaseosos. Estudiarla permite entender cómo funcionan las atmósferas de planetas similares en otros sistemas solares. Cada medición, cada imagen y cada cambio registrado nos enseña algo nuevo sobre la física extrema que ocurre en esos mundos lejanos. El misterio de su longevidad sigue siendo uno de los mayores retos para la ciencia. ¿Cómo puede una tormenta mantenerse activa durante tanto tiempo?
¿Qué procesos internos le impiden disiparse como cualquier ciclón terrestre? Las respuestas están enterradas bajo kilómetros de gas turbulento, en un planeta donde la atmósfera no conoce descanso. Para los observadores terrestres, la Gran Mancha Roja también tiene un significado poético. Representa la resistencia frente al paso del tiempo, una fuerza de la naturaleza que ha sobrevivido a revoluciones, guerras, descubrimientos y eras enteras de la humanidad. Mientras en la Tierra cambian civilizaciones, Júpiter continúa girando, y su tormenta sigue rugiendo. Hay algo profundamente simbólico en saber que, mientras Galileo observaba las lunas de Júpiter en 1610, esa misma tormenta ya existía. Fue testigo del nacimiento de la ciencia moderna, del surgimiento de telescopios espaciales, y aún hoy, en la era digital, continúa girando sin detenerse. Es una conexión directa entre nosotros y el pasado más remoto del conocimiento humano. A pesar de su aparente fragilidad actual, la Gran Mancha Roja sigue siendo un monstruo atmosférico. Su energía, su complejidad y su misterio la convierten en uno de los fenómenos más impresionantes del universo conocido. Incluso si algún día desaparece, su legado quedará grabado como una de las maravillas más grandiosas del cosmos. Lo más impresionante es que, aunque se encoge, su interior sigue lleno de furia. Las mediciones más recientes de la NASA muestran que su vórtice se profundiza cada vez más, extendiéndose hacia capas inferiores de la atmósfera. Es posible que la tormenta esté cayendo hacia adentro, concentrando su energía en lugar de dispersarla. Algunos astrónomos creen que este proceso podría ser una fase natural del ciclo de vida de las tormentas jupiterianas. Es decir, la Gran Mancha Roja podría transformarse en otro tipo de estructura atmosférica más pequeña pero igualmente estable, manteniendo su esencia durante siglos más. Verla desde el espacio es como contemplar el ojo de un dios antiguo. Un vórtice gigantesco, girando sin descanso, desafiando la entropía y el tiempo. Mientras los humanos envejecen, las civilizaciones cambian y los continentes se mueven, Júpiter sigue girando con su cicatriz roja, recordándonos lo insignificantes que somos ante la eternidad del cosmos. Y así, la Gran Mancha Roja continúa su danza infinita, un testimonio de la fuerza y la belleza del universo. Aunque un día se disipe, su historia quedará como una de las más impresionantes de la astronomía, la de una tormenta eterna que nació antes de nosotros y que, quizás, seguirá viva mucho después. Las auroras de Júpiter son un fenómeno tan deslumbrante como devastador. Mientras en la Tierra las luces del norte y del sur nos regalan un espectáculo etéreo de tonos verdes y violetas, en Júpiter ese mismo fenómeno se convierte en una manifestación de poder puro, un fuego magnético que brilla con una intensidad que deja en ridículo cualquier aurora terrestre. Se trata de un espectáculo que solo podría pertenecer a un planeta del tamaño de un dios. En los polos jupiterianos, las auroras no son ocasionales, son permanentes. No desaparecen con las estaciones ni dependen de las condiciones del viento solar. Están siempre activas, ardiendo con una energía que supera miles de veces la de las auroras polares de la Tierra. Son un recordatorio de que la magnetosfera de Júpiter, el campo magnético que lo rodea, es el más poderoso de todo el sistema solar, después del propio Sol. A diferencia de nuestro planeta, cuyas auroras son causadas principalmente por partículas del viento solar que chocan con la atmósfera, las de Júpiter tienen un origen más complejo. En parte son provocadas por el Sol, sí, pero también por sus propias lunas, especialmente Io, la más cercana y activa de todas. Io es un mundo volcánico que lanza toneladas de gas y azufre al espacio, creando una corriente eléctrica gigantesca que conecta directamente con el campo magnético del planeta. Esa conexión entre Júpiter e Io actúa como un cable cósmico. Las partículas cargadas generadas por los volcanes de Io viajan por el espacio y son aceleradas por el campo magnético del planeta hasta velocidades cercanas a las de la luz. Cuando esas partículas chocan con la atmósfera joviana cerca de los polos, producen auroras tan intensas que podrían freír cualquier nave o satélite humano que se acercara demasiado. Las ondas espaciales que han pasado cerca de los polos, como Juno, han detectado niveles de radiación tan extremos que superan cualquier entorno conocido. Los científicos aseguran que un satélite común no podría sobrevivir ni unos pocos segundos dentro de esa tormenta electromagnética. Es una región donde la energía invisible se convierte en una danza mortal de luz y partículas. A pesar de su peligrosidad, las auroras de Júpiter son de una belleza indescriptible. Si un ser humano pudiera observarlas directamente, algo imposible sin protección total, vería anillos de fuego azul, destellos púrpuras y ráfagas de luz ultravioleta cubriendo los polos del planeta.
A diferencia de las auroras terrestres, que se ven en el espectro visible, muchas de las jupiterianas emiten principalmente radiación ultravioleta, invisible para el ojo humano pero detectable por los instrumentos de la NASA. Los científicos han descubierto que estas auroras son alimentadas por un proceso constante, el rápido giro de Júpiter. El planeta completa una rotación en menos de 10 horas, lo que genera corrientes eléctricas inmensas en su magnetosfera. Ese movimiento, combinado con el flujo de partículas provenientes del Sol y de Io, produce una tormenta energética que nunca se detiene. Cada aurora en Júpiter es una especie de relámpago polar que libera una cantidad colosal de energía. Se estima que la potencia combinada de sus auroras podría iluminar una ciudad del tamaño de la Tierra durante semanas. En el espectro ultravioleta, su brillo es tan intenso que incluso el telescopio Hubble puede captarlas desde la órbita terrestre. Estas auroras no solo son un espectáculo visual, también son un fenómeno físico clave para entender el comportamiento de los campos magnéticos planetarios. En Júpiter, las líneas de su magnetosfera se extienden millones de kilómetros hacia el espacio, creando una burbuja protectora que abarca incluso algunas de sus lunas. Dentro de esa burbuja, las partículas cargadas se mueven a velocidades supersónicas, colisionando y generando descargas constantes. Io no es la única luna que influye en estas luces cósmicas. Europa y Ganímedes también desempeñan un papel importante. Ganímedes, de hecho, posee su propio campo magnético, el único entre las lunas conocidas, y este interactúa con el de Júpiter, creando auroras secundarias que vibran como ondas alrededor del planeta. Es un sistema de energía interconectado, una orquesta magnética tocando una sinfonía que jamás se detiene. Uno de los aspectos más fascinantes es que las auroras jupiterianas no solo se forman en el día, sino también en la noche. En la Tierra, las auroras suelen aparecer cuando el Sol lanza partículas hacia nuestro planeta, pero en Júpiter, incluso en el lado opuesto al Sol, las luces siguen brillando. Esto significa que el planeta genera suficiente energía interna para mantenerlas activas sin necesidad del viento solar. La sonda Juno ha logrado captar imágenes impresionantes de este fenómeno, mostrando cómo las auroras se extienden en anillos gigantescos alrededor de los polos. Algunas de ellas se elevan cientos de kilómetros sobre la atmósfera, creando una cortina de energía que parece envolver al planeta como una corona luminosa. Es la manifestación perfecta del poder magnético de Júpiter. En los registros de radiación captados por la sonda, las emisiones electromagnéticas de las auroras jupiterianas suenan como un rugido eléctrico. Son ondas de radio intensas, irregulares, que recuerdan al sonido de una tormenta multiplicado por 1000. Es el lenguaje de un planeta vivo, comunicándose a través de su energía. Los científicos creen que estudiar estas auroras podría ayudarnos a entender cómo se comportan los campos magnéticos en planetas lejanos, especialmente en aquellos fuera de nuestro sistema solar. Las auroras extrasolares detectadas en otras estrellas y planetas gigantes podrían funcionar bajo los mismos principios que las de Júpiter, lo que convierte a este gigante en un modelo universal para la comprensión del magnetismo cósmico. El magnetismo de Júpiter es tan intenso que su campo se extiende hasta 5 millones de kilómetros en dirección al Sol y más de 600 millones en la dirección opuesta, formando una cola magnética gigantesca. Dentro de esa región, las partículas cargadas quedan atrapadas, girando y acelerándose como en un acelerador natural de partículas. Cada vez que colisionan con la atmósfera, nace una nueva aurora. Si pudiéramos ver estas luces desde una nave segura, probablemente nos parecerían divinas. En la oscuridad del espacio, los polos jupiterianos arderían con un brillo azulado, proyectando sombras sobre las nubes inferiores y reflejando destellos en sus lunas cercanas. Sería una de las vistas más sobrecogedoras del universo, un espectáculo que haría palidecer cualquier otro fenómeno natural. Y sin embargo, estas luces son una advertencia. Representan un entorno tan hostil que ningún ser humano podría sobrevivir cerca. La radiación que emiten supera en miles de veces los niveles letales para la vida. En lugar de ser un refugio, Júpiter es una fortaleza eléctrica, un recordatorio de que la belleza del cosmos suele ir de la mano del peligro absoluto. Cada vez que el viento solar aumenta su intensidad, las auroras de Júpiter se vuelven aún más violentas. Brillan con mayor fuerza, se expanden y generan picos de energía que los instrumentos apenas pueden registrar. Es como si el planeta respondiera al Sol con un estallido de poder, un diálogo entre dos titanes cósmicos. Ver esas luces no sería solo contemplar un fenómeno natural, sino presenciar la furia del universo en su forma más pura. Júpiter no solo refleja la energía del Sol, la transforma, la amplifica y la devuelve en forma de radiación,
como un espejo celestial cargado de electricidad. Así, las auroras jupiterianas se alzan como uno de los espectáculos más asombrosos y peligrosos del cosmos. Son la prueba de que incluso en la oscuridad del espacio, la energía nunca duerme. Mientras el Sol siga enviando su viento ardiente y las lunas de Júpiter continúen liberando sus partículas, los polos del gigante gaseoso seguirán encendidos, ardiendo con la fuerza de 1000 tormentas, iluminando la eternidad con su luz imposible. El núcleo de Júpiter es uno de los mayores enigmas del sistema solar, un misterio que ha desconcertado a científicos durante generaciones. Durante mucho tiempo se creyó que en su interior se escondía una masa sólida, densa y compacta, formada por rocas y metales pesados. Pero las observaciones recientes de las sondas Juno y Galileo han cambiado por completo esa visión. Lo que encontraron allí abajo no encaja con las leyes físicas que conocemos. Los datos revelaron que el centro de Júpiter no es un núcleo bien definido, sino una región difusa y extrañamente inestable. Es como si su corazón estuviera mezclado con los gases que lo rodean, disolviéndose lentamente en un océano de hidrógeno metálico y helio comprimido. Esa mezcla borra cualquier frontera entre el núcleo y la atmósfera, convirtiendo el interior del planeta en una transición caótica e impredecible. Para entender lo extraordinario de este hallazgo, hay que imaginar las condiciones dentro de Júpiter. La presión allí no tiene comparación con nada en la Tierra. Se calcula que en las profundidades del planeta supera los 100 millones de veces la presión atmosférica terrestre. Bajo semejante aplastamiento, los átomos de hidrógeno, que normalmente son gaseosos, se comprimen hasta comportarse como un metal líquido, conductor de electricidad y calor. Esa forma exótica de hidrógeno metálico probablemente ocupa gran parte del interior del planeta, actuando como una capa intermedia entre el núcleo difuso y las zonas externas de gas. Sin embargo, lo que más desconcierta a los científicos es que el núcleo parece haberse expandido hacia afuera, como si el material sólido original se hubiera disuelto en el hidrógeno metálico. Es un fenómeno que nunca se había observado en ningún otro planeta conocido. La sonda Juno, lanzada por la NASA en 2011, fue la primera en medir con precisión las variaciones del campo gravitacional de Júpiter. Esas mediciones indicaron que la masa interna no está concentrada en un punto compacto, sino distribuida de manera irregular, extendiéndose miles de kilómetros hacia las capas superiores. En otras palabras, Júpiter no tiene un corazón sólido, tiene un alma líquida. Este descubrimiento ha obligado a los científicos a reescribir sus modelos sobre la formación de planetas gigantes. Durante décadas se creyó que todos los gigantes gaseosos, incluido Júpiter, se formaban a partir de un núcleo rocoso que luego atraía gas y polvo del disco solar. Pero si su núcleo se está disolviendo o nunca fue completamente sólido, entonces el proceso de su nacimiento fue mucho más complejo de lo que se pensaba. Una teoría sugiere que, en sus primeros millones de años, Júpiter pudo haber chocado con otro planeta de tamaño similar a la Tierra. El impacto habría sido tan violento que destruyó el núcleo sólido, mezclándolo con el resto de las capas internas. Esto explicaría por qué el centro del planeta está tan difuminado, como si fuera una herida aún abierta en su interior. Otra hipótesis propone que el calor extremo y la presión en el interior del planeta son tan intensos que han fundido los materiales más pesados, disolviéndolos lentamente en el hidrógeno líquido. En este escenario, el núcleo no habría desaparecido por completo, sino que estaría en un proceso de transformación continua, como si Júpiter estuviera reconfigurando su propio corazón. El concepto de un núcleo difuso también ayuda a explicar algunos fenómenos observados en su magnetismo. El campo magnético de Júpiter es irregular, asimétrico y más potente de lo que las teorías clásicas predecían. Esto podría deberse a que el hidrógeno metálico conductor no está distribuido de forma uniforme, sino que se mezcla con elementos más pesados provenientes de ese núcleo disuelto. En términos simples, Júpiter es un laboratorio natural donde la materia existe en estados imposibles. En su interior no hay gas, líquido ni sólido tal como los entendemos, hay una mezcla que desafía las definiciones. Los científicos creen que la materia allí podría comportarse como una sustancia intermedia, una especie de fluido cuántico donde los átomos se mueven de formas que no obedecen a las leyes convencionales. A medida que Juno continúa enviando datos, los investigadores intentan reconstruir un mapa tridimensional del interior jupiteriano. Cada órbita de la nave revela nuevas pistas sobre cómo se distribuye la masa, la temperatura y los elementos pesados. Pero cada respuesta trae consigo más preguntas, porque nada en ese planeta parece comportarse como se esperaba. La noción de que un planeta pueda tener un núcleo difuso cambia todo lo que creíamos saber sobre la física planetaria. Hasta ahora, los modelos suponían que la frontera entre el núcleo y el resto del planeta era clara.
En Júpiter, esa frontera no existe. El interior es una gradiente de materiales que se mezclan como pintura líquida bajo una presión inimaginable. Algunos científicos comparan el núcleo de Júpiter con una sopa cósmica, una mezcla en la que los metales, las rocas y los gases se funden en un estado intermedio que nunca se detiene. A millones de kilómetros bajo la superficie. Ese caldo de materia se agita lentamente, generando energía y alimentando los movimientos atmosféricos que vemos en el exterior. Lo más inquietante es que no existe una tecnología capaz de reproducir esas condiciones en la Tierra. Los laboratorios más avanzados apenas logran alcanzar presiones equivalentes a una fracción de las que existen en Júpiter. Por eso, todo lo que sabemos proviene de cálculos, simulaciones y los datos que las sondas logran recopilar desde la distancia. Para muchos astrónomos, Júpiter representa una frontera entre lo conocido y lo imposible. Su núcleo nos obliga a admitir que todavía no entendemos completamente cómo se comporta la materia cuando es llevada al extremo. Tal vez, en el centro de ese gigante, las leyes de la física que conocemos simplemente dejan de aplicarse. Hay una belleza profunda en este misterio. Un planeta que parece sólido a la distancia, con franjas definidas y colores precisos, es en realidad un ser caótico por dentro. Su núcleo, lejos de ser un punto estable, es un torbellino de transformación constante. Es como si Júpiter respirara desde sus entrañas, expandiendo y disolviendo su propio corazón una y otra vez. La misión Juno aún no ha podido llegar a la profundidad necesaria para obtener una confirmación definitiva. Lo que ha hecho es ofrecer un retrato parcial, una especie de radiografía incompleta de un coloso en movimiento. Pero incluso con esos datos limitados, ya ha cambiado para siempre nuestra comprensión del planeta más grande del sistema solar. En los próximos años, nuevas misiones podrían ayudarnos a desentrañar este enigma. La Agencia Espacial Europea planea enviar la misión CHUS, que estudiará Júpiter y sus lunas heladas con mayor precisión. Quizás, gracias a sus observaciones, logremos descubrir si el núcleo sigue disolviéndose o si, en el fondo, existe un pequeño corazón sólido que aún resiste la presión. Hasta entonces, Júpiter seguirá siendo un misterio viviente, un recordatorio de que incluso los gigantes tienen secretos. Su núcleo, en lugar de ser una estructura firme, es una metáfora de la impermanencia. Todo cambia, incluso el corazón de los mundos más grandes. Y mientras la humanidad sigue observando desde la distancia, ese gigante gaseoso continúa girando con su alma líquida, silenciosa y profunda. En su interior, la materia se transforma en algo que ningún ojo humano ha visto jamás. Y quizá esa sea la lección más poderosa que nos deja Júpiter, que el universo, incluso en su aparente estabilidad, está hecho de movimiento, cambio y misterio sin fin. El campo magnético de Júpiter es una de las estructuras más impresionantes y aterradoras del sistema solar. Su fuerza es tan descomunal que supera en más de 20.000 veces la de la Tierra, extendiéndose millones de kilómetros en todas direcciones. Es, en esencia, una burbuja invisible que envuelve al planeta y a muchas de sus lunas, un escudo y a la vez una prisión de energía pura. Este campo, conocido como magnetosfera, es tan gigantesco que si brillara con luz visible, sería más grande que el Sol mismo. En su interior, las partículas cargadas se mueven a velocidades cercanas a las de la luz, chocando y generando radiación tan intensa que cualquier nave humana quedaría destruida en cuestión de minutos. Esa energía monstruosa proviene del interior del propio planeta. En las profundidades de Júpiter, el hidrógeno se transforma en hidrógeno metálico debido a la presión extrema. Este material exótico se comporta como un conductor eléctrico y al combinarse con la rápida rotación del planeta, menos de 10 horas por vuelta, genera un efecto dinamo que da origen a su campo magnético. Es como un gigantesco imán cósmico girando sin descanso, generando corrientes eléctricas que rugen desde su núcleo hasta millones de kilómetros más allá de su atmósfera. Este proceso convierte a Júpiter en un auténtico reactor natural, capaz de producir más energía de la que recibe del Sol. Dentro de esa burbuja magnética, las partículas del viento solar y los gases expulsados por sus lunas, especialmente Io, con sus intensas erupciones volcánicas, quedan atrapados. Estas partículas no escapan, sino que giran en espiral alrededor del planeta, formando cinturones de radiación similares a los cinturones de Van Allen de la Tierra, pero infinitamente más intensos. Estos cinturones son auténticos mares de fuego invisible que alimentan las auroras de Júpiter y las tormentas eléctricas que recorren su atmósfera. Cada rayo, cada chispa en sus polos, tiene su origen en este infierno magnético. Paradójicamente, ese mismo campo que representa un peligro mortal también es una fuente de belleza. Al atrapar y acelerar partículas,
Júpiter crea las auroras más poderosas y permanentes del sistema solar, visibles incluso desde telescopios espaciales. Estas luces son el resultado del choque de electrones y protones con los gases de la atmósfera superior, generando un espectáculo de energía pura. Desde el espacio, se ven como anillos luminosos que nunca se apagan, pulsando al ritmo del campo magnético que las alimenta. Es un ciclo interminable. Júpiter genera energía, la libera en forma de radiación, y esa radiación vuelve a alimentar su atmósfera. En otras palabras, Júpiter es un planeta que vive de su propia furia. Su campo magnético no solo lo protege, sino que lo define. Mantiene su sistema de lunas, controla su entorno y moldea su clima, convirtiéndolo en un gigante eléctrico que domina el espacio a su alrededor. Cada chispa, cada tormenta y cada aurora son manifestaciones de ese poder interno que nunca cesa. Si la Tierra es un refugio de equilibrio, Júpiter es su contrario, una máquina cósmica de energía bruta, un recordatorio de que el universo también respira a través de la violencia y la grandeza. Las lunas de Júpiter son un sistema planetario en miniatura, un conjunto de mundos tan diversos que parecen contar su propia historia dentro del cosmos. Hasta la fecha se han identificado más de 90 satélites naturales orbitando al gigante gaseoso, desde pequeños fragmentos de roca hasta cuerpos del tamaño de planetas enanos. Júpiter no solo gobierna con su gravedad, sino que alberga un reino entero de mundos que giran a su alrededor, cada uno con características únicas, misterios propios y un potencial científico inmenso. Si el planeta en sí representa la fuerza bruta del universo, sus lunas son el reflejo de su complejidad y riqueza. Europa, una de las más fascinantes, es una joya helada que ha cautivado a la ciencia durante décadas. Su superficie, blanca y lisa como un espejo agrietado, esconde bajo el hielo un océano global de agua líquida, posiblemente el doble o el triple del volumen de todos los océanos terrestres combinados. Ese mar subterráneo, mantenido cálido por la fricción de las mareas gravitacionales que provoca Júpiter, podría ser un refugio perfecto para la vida. Las misiones actuales y futuras, como Europa Clipper, buscan confirmar si en esas aguas oscuras existen fuentes hidrotermales y compuestos orgánicos, las condiciones necesarias para que la vida prospere incluso sin la luz del Sol. Io, por otro lado, es el extremo opuesto, un mundo de fuego y destrucción. Es el cuerpo más volcánico del sistema solar, con cientos de volcanes activos que expulsan columnas de lava a decenas de kilómetros de altura. Su superficie cambia constantemente, cubierta por mares de azufre y paisajes incandescentes. Todo ese caos se debe a la inmensa atracción gravitacional de Júpiter, que estira y comprime a Io en un ciclo continuo, generando calor interno suficiente para mantener su superficie en ebullición. Es un infierno en miniatura que, paradójicamente, ayuda a alimentar el magnetismo del propio Júpiter, liberando gases y partículas que terminan atrapadas en su campo magnético. Ganímedes y Calisto también son mundos dignos de estudio. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, supera en tamaño al planeta Mercurio y tiene su propio campo magnético, algo inusual para un satélite. Posee una mezcla de hielo y roca, y también podría albergar un océano interno, protegido por capas heladas que lo separan del vacío. Calisto, en cambio, es un anciano cósmico, una luna cubierta de cráteres que conserva la memoria de los impactos del pasado. Ambos son candidatos potenciales para contener reservas de agua y quizá vida microbiana en las profundidades. En conjunto, estos satélites muestran que las lunas no son simples acompañantes de un planeta, son mundos con identidad propia. Cada una de las lunas de Júpiter representa una pieza de un rompecabezas cósmico. Algunas son heladas, otras ardientes, otras tranquilas o cubiertas de cicatrices, pero todas comparten una conexión con el coloso que las gobierna. Su estudio no solo nos enseña sobre Júpiter, sino sobre cómo podrían formarse y evolucionar los sistemas planetarios en otras partes del universo. En ellas podría esconderse la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿estamos solos? Si algún día encontramos vida más allá de la Tierra, es posible que no esté en una estrella lejana, sino bajo el hielo silencioso de una luna joviana. En ese caso, Júpiter no solo sería el protector del sistema solar, sino también el guardián de nuevos comienzos. Júpiter es un planeta que brilla con su propia energía. A diferencia de la Tierra o Marte, que dependen casi por completo del calor solar, este gigante gaseoso genera más calor del que recibe del Sol. Es como si dentro de él ardiera un reactor natural que nunca se apaga. Los científicos creen que esta energía interna proviene de un proceso conocido como contracción gravitacional o mecanismo de Kelvin-Helmholtz. En términos simples, Júpiter todavía se está encogiendo muy lentamente desde su formación, hace unos 4.500 millones de años. A medida que su masa se comprime bajo su propio peso, libera una enorme cantidad de energía en forma de calor.
Ese flujo constante de energía alimenta sus tormentas, mantiene activa su atmósfera y hace que el planeta emita casi el doble de energía de la que absorbe del Sol. Este fenómeno convierte a Júpiter en una especie de estrella que nunca llegó a encenderse. Su composición, predominantemente hidrógeno y helio, es casi idéntica a la del Sol, pero su masa no fue suficiente para iniciar la fusión nuclear. Aún así, su interior permanece en constante transformación, liberando calor que se eleva a través de las capas atmosféricas y desencadena corrientes poderosas, rayos y ciclones colosales. En cierto modo, Júpiter es un mundo en evolución perpetua, un planeta que aún no ha terminado de nacer. Su energía interna no solo mantiene viva su atmósfera, sino que también influye en sus lunas, su magnetismo y su entorno. Mientras los demás planetas se enfrían lentamente, Júpiter sigue respirando fuego desde sus entrañas, recordándonos que el universo está lleno de cuerpos que aún conservan la energía de su origen. Júpiter, el coloso del sistema solar, no solo impresiona por su tamaño o sus tormentas, sino también por su voz. Aunque el sonido no puede viajar a través del vacío del espacio, las ondas de radio que el planeta emite pueden ser transformadas por los instrumentos de la NASA en vibraciones audibles para el oído humano. Lo que surge de esa conversión es un zumbido profundo, una especie de rugido cósmico que resuena como si el propio planeta respirara. Estas ondas son generadas por su poderoso campo magnético, que atrapa partículas cargadas del viento solar y de sus lunas, en especial Io. A medida que esas partículas interactúan con la magnetosfera, producen fluctuaciones eléctricas que se traducen en pulsos y silbidos que cruzan el espacio, una sinfonía de energía y gravedad que revela la intensidad de un mundo que nunca duerme. Los científicos llaman a este fenómeno la música del gigante, una melodía natural que puede cambiar según la actividad del Sol y las variaciones del campo magnético jupiteriano. Es un sonido que, en cierta forma, permite escuchar el pulso de un planeta vivo. Cada frecuencia, cada vibración, es un eco de los procesos internos que gobiernan su atmósfera, sus auroras y sus radiaciones. Escuchar a Júpiter es escuchar el latido del universo en una escala colosal. Es una voz grave, constante, que parece provenir de las profundidades del tiempo mismo, recordándonos que el cosmos no está en silencio, sino que canta. Una canción ancestral que viaja por el espacio, testigo del poder y el misterio de un planeta que, aún hoy, sigue hablando a quienes saben escucharlo. Júpiter no es solo un planeta. Es el escudo que protege la vida, el misterio que reta la ciencia y el espejo de lo que podría haber sido la Tierra si hubiera crecido un poco más. Cada dato, cada tormenta, cada luna, nos recuerda lo pequeño que somos frente al universo. Y al mismo tiempo, lo afortunados que somos de poder observarlo. Suscríbete ahora si te apasionan los secretos del cosmos. Activa la campanita y visita el enlace en la descripción, donde encontrarás contenido exclusivo sobre los planetas más misteriosos del sistema solar. Porque el universo no deja de hablar, solo tienes que aprender a escucharlo.